Muy bien, pues estamos listos. Entonces vamos a empezar. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de PAE 261. De 261, como saben, estos cursos son de lunes a jueves. Mañana no hay sesión y retomamos el lunes. Y vamos a comenzar. Antes de entrar al tema de desarrollo de APIs, vamos a hablar de algunas cuestiones novedosas con respecto a Python. Como les comentaba, FastAPI es un framework muy avanzado, bastante moderno, que echa mano de muchos recursos que normalmente los otros frameworks no los están tomando en cuenta de manera tan comprometida como lo que hace OpenAPI. Entonces, déjenme empezar con el tema del tipado estricto. Como ustedes han de saber, Python es un lenguaje de tipado dinámico. Es decir, el intérprete de Python puede inferir el tipo de dato. En el caso de Python, y esto también es muy importante, tipo y clase son sinónimos. Absolutamente todo en Python es un objeto y normalmente emanan de una clase en particular que también se conoce como tipo. Los tipos de datos, str, int, float, boolean, son en realidad objetos que son instanciados de una clase específica. Entonces, lo que hace Python es, a través de la sintaxis, identifica el tipo de dato del que se trata, crea una instancia, un objeto instanciado del tipo de objeto y le asigna los valores adecuados a ese objeto en particular. Entonces, ustedes no necesitan hacer nada utilizando el intérprete de Python, únicamente colocan la sintaxis adecuada y ya con eso Python infiere de lo que se trata. Inclusive, existen muchos casos en donde el mismo nombre de variable lo puede utilizar para un objeto de distinto tipo o clase. A diferencia de Python, los lenguajes de programación como C, C++, C Sharp, Java, etcétera, etcétera, requieren que el tipo de datos sea definido al mismo tiempo que se declara una variable, y dicha variable no puede cambiar de tipo a lo largo de la ejecución del código en la que fue definido. A esto se le conoce como tipado estricto. Ahora, vamos a ver un ejemplo. La siguiente celda va a definir el objeto de tipo int con valor de 3 y le va a asignar el nombre variable. Algunos lenguajes de programación requieren que cuando yo defino una variable le diga el tipo de variable de la que se trata y asignar posteriormente el valor. Por ejemplo, en el caso de C, por ejemplo, ustedes pueden utilizar algo así. Bueno, esto es en C++, denme un segundito. Ustedes definen el tipo de dato y luego el nombre de la variable. En este caso, está definiendo que S1, S2 y S3 son enteros. En el caso de Python, lo único que hay que hacer es asignarle a este nombre el objeto que está aquí. El signo de igual es un operador de asignación, así se le conoce. ¿Cuál es el tipo de variable? Int. Y bueno, ya que identifiqué el tipo,
yo puedo utilizar operadores. Por ejemplo, este me permite multiplicar variable por 2. Como yo les comentaba, los objetos, todo es un objeto en Python. En realidad, cuando Python se encuentra el operador de multiplicación, que es el asterisco, lo que va a hacer es buscar, tanto en un objeto como en el otro, el método mul y lo va a ejecutar. Siempre que se encuentre con este operador, va a buscar automáticamente el método mul. Y el primero que sea compatible con los objetos es el que va a utilizar. Por ejemplo, aquí tengo la variable hola. Y si ustedes se fijan, estoy reutilizando el nombre. Hola es de tipo str. Y fíjense, los objetos tipo str también tienen el método mul. Si yo tratara de hacer esto al revés, el número 2 utiliza el método mul, me dice que no está implementado. Va a buscar aquel método mul que sí está implementado. En este caso, el método mul de un objeto entero no está implementado. Denme un segundito. Yo creo que se remonta, déjenme ver. No, bueno, lo tenemos así. Como ustedes pueden ver, inclusive los objetos más básicos, como un objeto entero, tiene atributos y métodos. Ahora, esto ha sido un grave problema con Python. De hecho, una de las grandes críticas que se le hace al lenguaje de programación es el tipado dinámico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comienzan a programar resulta muy sencillo. De hecho, siempre he comentado que Python es un muy buen primer lenguaje de programación. Sin embargo, ya cuando hacemos cosas más complejas, dejar tan libre la definición de tipos de datos, al final de cuentas, se vuelve muy complicada, sobre todo de controlar. A partir de estas críticas, nacieron dos PEPs. PEP significa Python Enhancement Proposal, una propuesta de mejora de Python. Hay un sitio para las PEP. Y no Pep Guardiola. Miren, me lo colocó en el chat. Hola, Johnny, ¿qué tal? Ahí están. Y aquí están todas las propuestas de mejora. Vamos a hablar de muchas PEPs a lo largo del curso. Y en este caso, la PEP 438 y la PEP 484 hablan sobre el manejo de lo que se conocen como pistas o indicadores de tipo. Entonces, si ustedes se van a PEP 438, van a hablar de la historia, de la teoría ¿cómo se llama? De las pistas de tipo.
y todo lo que conceptualmente conllevan. Por el otro lado, la implementación de las pistas de tipo está en la PEP 484. ¿Cómo funcionan? Y solamente vamos a ver algunas, no vamos a ver todas las, todas ¿cómo se llama? Las pistas de tipo que tiene Python, solamente algunas y la sintaxis básica. ¿Cómo funciona? Si yo voy a definir una variable, es decir, asignarle el nombre a un objeto, yo puedo utilizar la siguiente sintaxis. El nombre de la variable, el tipo que debe de tener el objeto y el objeto en cuestión. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? Esta sintaxis no está asignando ningún valor. Como no estoy asignando ningún valor, a pesar de que Python identifique esto como sintácticamente correcto, es decir, no me va a mandar un error, como no hay ningún valor asignado, no va a definir la variable. No va a guardar esta variable en el espacio de nombres de Python. Entonces, si yo trato de llamarla, me va a decir que inexistente, no está definido. Para que pueda guardar en el espacio de nombres un nombre, además de definir el tipo, tengo que asignarle un valor, un objeto. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es cadena, que debería de ser str es igual a 5.3. Nuevamente, debido a las PEP anteriores, esto es sintácticamente correcto. El intérprete de Python lo va a revisar y dice, efectivamente, me estás sugiriendo que cadena sea de tipo str. Pero en realidad, el intérprete de Python únicamente lo toma como una saludable sugerencia. A pesar de que le estoy diciendo de que debería de ser str, si le estoy dando un valor 5.3 que es float, lo va a guardar como float. Y lo mismo aquí. Al nombre cadena, ahora le voy a asignar un str. Bueno, y si Python no toma en cuenta estas pistas de tipado, ¿para qué me sirven las pistas de tipado? Bueno, aquí viene la parte interesante. Bueno, vamos a ver que otro tipado, por ejemplo, nosotros podemos decirle a Python, sugerirle a Python qué es lo que debería de regresar una función o un callable. Un callable es una pieza de código que puede ser invocada y a la cual se le pueden ingresar argumentos que serán asignados a los parámetros definidos. A los parámetros correspondientes. Los callables más comunes dentro de Python son las funciones y los métodos. Para no hacerlo más complicado, vamos a utilizar la definición de funciones para hablar sobre el tipado. Entonces, yo defino una función con cualquier nombre. Defino también parámetros que pueden utilizar también pistas de tipado. Y esto le está indicando a Python de que esta función debería de regresar algo del tipo que yo estoy definiendo aquí. Genero la función, procesa los parámetros, etcétera, etcétera. Y aquí en return, yo debería de regresar algo. Ese algo, lo que regresa a return, se conoce como cerradura.
y deberías de ser del tipo que yo le estoy diciendo aquí. Otra vez, es una sugerencia. Entonces tengo la función suma, en donde le estoy diciendo que voy a tener el parámetro x con valor entero y el parámetro y, que va a ser float, y que tiene un valor inicial de 1.2, un argumento inicial de 1.2. Y yo debería de regresar un objeto tipo float. (1,2). Si ustedes se fijan, ambos son int. Python maneja números complejos. Este 1J significa que es uno imaginario. No tiene problema. E inclusive, las cadenas de caracteres las puede utilizar la función. Nuevamente, ¿qué sentido tiene si el intérprete de Python de entrada no respeta este tipado? El intérprete lo ignora, pero el de sugerencias, así es, efectivamente, Diego. Lo que tú estás utilizando en un IDE es un linter. Y estos linters te permiten reforzar ciertas reglas. De hecho, si ustedes están utilizando Visual Studio Code o algo por el estilo, normalmente se instala un linter que verifica efectivamente que estés utilizando correctamente la sintaxis, que el estilo lo estés llevando, y en muchos casos que cumplas con lo que dicen las PEP. Tenemos un paquete que se llama MyPy. Este paquete lo tengo que instalar y me permite validar que un script de Python cumpla de forma estricta con varias PEP, incluyendo la PEP 438 y la 484. El paquete, una vez que yo lo instala, va a generar un binario ejecutable llamado MyPy. MyPy, al que se le asigna una ruta como parámetro, va a validar si el script en la ruta cumple con el PEP 438 y 484. Lo primero que tengo que hacer es instalarlo. Y ya que lo instalé, vamos a probarlo con un script. Si ustedes se van a src04, se van a encontrar el script pistas de tipo .py, en donde yo estoy definiendo la función mult, que va a recibir a x, que es de tipo entero, a y, que es float, con valor inicial de 1.5, y debe de regresar un objeto tipo float. Tengo tres prints. Un print que va a desplegar mult y meto únicamente 2 como argumento, es decir, 2 va a ser x y y va a ser 1.5, me va a regresar 3. Tengo este otro print en donde se va a desplegar mult ingresando 2 y 3.14. Me va a regresar 6.28. Y aquí voy a ejecutar la función mult, pero con el número 2 y la representación del número 2 en una cadena de caracteres. Si yo corro el script, esto que ven ustedes aquí es un comando mágico. Este comando mágico le indica a Python que va a ejecutar este script directamente dentro de la notebook. Y como ustedes ven, el intérprete de Python no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto MyPy? El signo de admiración le indica a la notebook que esta celda se va a ejecutar como una línea de comando. Aquí sí, MyPy me dice, oye, en el archivo src04, pistas de tipo .py, en la línea 8, hay un error. El segundo argumento de la función mult es str,
y yo espero un float. Esta es la octava línea. Y efectivamente, estoy metiendo un str en lugar de un float. A pesar de que Python es capaz de realizar las operaciones, si ustedes se fijan, cuando hago una multiplicación entre una cadena de caracteres y un entero, lo que va a hacer es duplicar, repetir las veces que se le indican la cadena de caracteres. Y efectivamente, si ustedes tienen una idea, como Visual Studio Code, en muchos casos las extensiones incluyen validadores de este tipo. Vamos a utilizar las notebooks de Python. Python, bueno, hay un paquete que se llama nb de notebook, -mypy. Lo que va a hacer es instalar una extensión que yo puedo utilizar dentro de una notebook. Fíjense. Instalo. Cargo la extensión. Y le voy a decir que MyPy va a estar encendido. Y entonces la notebook va a ejecutar las siguientes celdas, pero de manera estricta. Suma enteros, suma int, en donde A y B deben de ser int, y tiene que regresar un int. Con 1,2 no hay problema. Pero aquí tengo un int y un float. Como NBMyPy está encendido, se va a ejecutar, pero me da la advertencia. Una advertencia no es lo mismo que un error. Si ustedes se fijan, a pesar de que existe esta advertencia, sí se ejecutó. Lo mismo sucede aquí. Si yo deshabilito MyPy, no pasa nada. Esta extensión es bastante buena si ustedes quieren volverse estrictos utilizando las notebooks. Ahora, los que vienen del mundo de Java, pues esto es totalmente normal. De hecho es así como se definen las variables y como regresan las funciones. No es nada del otro mundo. En el caso de Python, esto es totalmente novedoso. Muchos programadores de Python expertos, de los que programan en Django, en Flask, normalmente no utilizan esto. Es ahí en donde está el problema de utilizar FastAPI. Al final de cuentas, esto es algo que es relativamente nuevo. Estamos hablando de que creo que es a partir de Python 3.6 cuando se implementó. Déjenme ver. En el PEP lo dice. Denme un segundo. Esto fue implementado a partir de Python 3.5. Por primera vez, en Python 3.5 están los, ¿cómo se llama? Las pistas de tipo. Si ustedes se fijan, pues ya tiene algunos años. Estamos hablando de que por ahí de 2015 ya se empezó a usar, ya tiene 7 años. Recuerden, Python es del 91. De hecho, es más viejo que Java. Entonces van a encontrarse mucho código bastante viejo y sobre todo gente que a lo mejor aprendió Python por ahí de la década pasada, que no está acostumbrado a utilizar este tipo de cosas. ¿Quién de ustedes ya utiliza el tipado estricto? ¿Quién de ustedes ya utiliza las pistas de tipo en su código? Ok, Francisco.
Salvador, ok. ¿En dónde? También para FastAPI? Para Flask, ok. Correcto. Muy bien. Además, ujú, para FastAPI Web, efectivamente. Muy bien. A partir de las pistas de tipo, me voy para acá. También Python estrenó dentro de la biblioteca estándar un paquete que se llama Typing. Bueno, un módulo. La biblioteca estándar son todos aquellos paquetes y módulos que ya vienen instalados con Python. Sí, sí, efectivamente es una programación pythónica. Efectivamente. Ahorita vamos a llegar al tema de Pydantic, que es un poquito más abajo. No, creo que es en la siguiente, el siguiente capítulo. Typing es un módulo que contiene ciertas clases y objetos que me permiten extender el tipado y sobre todo generar estructuras de tipos de datos más complejas. Vamos a verla. No vamos a verlas todas, solamente unas cuantas. Aquí tenemos typing, que es el módulo que va a soportar todas las pistas de tipo. Y aquí hay una advertencia, hay que tener mucho cuidado y es por eso, por lo que este curso prácticamente corona todos los esfuerzos con respecto a APIs. Inclusive entre Python 3.9 y Python 3.10 hay diferencias con respecto a typing y hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre vean a partir de qué versión hay algo en particular. Por ejemplo, aquí dice nuevo en la versión 3.5. ¿Qué es nuevo en la versión 3.5? El módulo typing. Aquí les dice cuáles son las referencias principales para este módulo. Y por ejemplo, ustedes pueden hacer lo que se conoce como un alias de tipo. Yo puedo definir, lo voy a colocar aquí, una clase. Normalmente cuando yo coloco con mayúscula al principio y utilizo camel case, por ejemplo, me estoy refiriendo a una clase. Esta clase es una lista de objetos tipo float y se le llama vector. Y entonces, tan fácil como esto, me permite crear tipos específicos. Con new type, yo puedo crear un tipo hecho a la medida. Pero tengo algunos más. El tipo callable me permite definir una función. Y si se fijan, por aquí dice async. Ahorita platicamos de async más adelante. Ustedes van a encontrar aquí, disculpen, si ustedes se fijan, en la versión 3.10, Callable soporta param specs y cosas por el estilo. No, no me voy a meter a todo porque si no me estaría tardando unas 4 o 5 horas en esto. Los generics. Por ejemplo, any. Any. Ay, se me está yendo un poquito. Ahí está. Any es cualquier cosa. Entonces, any me permite definir cualquier tipo. Entonces, esta función, la función foo, tiene un elemento ítem que puede aceptar cualquier tipo de dato. Si ustedes se fijan, aquí hablamos de object, una instancia de object.
Tenemos algunos, por ejemplo, como además de any, tengo tuple, en donde voy a generar un objeto tipo tuple con elementos de cierto tipo en particular. Union también es equivalente a esto de aquí. Esto es un OR lógico. Union significa que puede ser de un tipo o de otro. Y entonces ustedes pueden utilizar union o esto de aquí. Y entonces puede ser, en el primer lugar, fíjense, tengo una unión. Puedo tener o entero, o cadena de caracteres, o float. Eso es union. Me da varias opciones. Optional. Optional es un tipo que, como su nombre lo indica, puede ser ese o ninguno. Y en lugar de optional, en Python 3.10, yo puedo decirle o non. Yo puedo decirle que voy a tener un callable. Una función que recibe un entero y regresa una cadena de caracteres. Tengo concatenate, en donde veo parámetros, type que me puede generar un tipo genérico, y esta que es muy importante. Esta la vamos a estar trabajando y es nueva a partir de la versión 3.8. Literal me permite definir opciones. A lo mejor algunos de ustedes que ya programan de manera avanzada utilizan enum, pero yo con literal puedo definir las opciones. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos varias, final, annotated, un montonal de TypeGuard. Yo creo que voy a dar voy a grabar un curso con los tipos más comunes de los que estén aquí. Para un spec va a definir parámetros. Y entonces ustedes van a utilizar paramspec, definir una función y decirle que es un callable en donde están estos parámetros y el tipo de variable que va a utilizar. No los voy a marear demasiado con esto. Sin embargo, esto que ven ustedes aquí, el tipado dinámico, perdón, el tipado estricto, el manejo de las pistas de tipado, se vuelve muy importante por lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, importo typing. Typing, como les comento, tiene un montón de clases. Pero solamente voy a tener una que va a ser list. List se refiere a un objeto tipo list. Lo voy a importar. Y yo voy a crear una función que se llama lista rango. Esta función va a recibir un rango de enteros, m y n. Y me va a regresar una lista que contiene enteros. Nuevamente, los programadores de Java o de C#, esto no es ninguna novedad. Quizá el orden es la novedad.
pero esta sintaxis es muy parecida a la que utilizan en Java. Entonces, que voy a regresar un objeto tipo list, esto se conoce como completado de listas, en donde lo que me voy a traer es cada uno de los elementos en el rango que estoy, ¿cómo se llama? Definiendo. Normalmente en los rangos en Python no se llega al último elemento, siempre se llega uno antes. ¿Por qué está repetido? Bueno, lo voy a quitar. De 12 a hola. Esto es incorrecto. Desde antes de que se ejecute la función, bueno, aquí tenemos un problema. Yo no puedo utilizar un str en el object. Déjenme. Aquí yo voy a utilizar la extensión. ¿Cómo era? nbMyPy on. Tiene dos simbolitos, ¿no? Ah, sí, gracias. Ahí está. Muchas gracias. Y la voy a volver a intentar. A ver qué me dice. Antes de ejecutar y antes de desencadenar la excepción, ya tengo la advertencia. Y aquí me manda el error. ¿Cómo que no está definido? Sí está definido. Bueno, creo que hubo algún problema aquí. Bueno. Yo tengo, por ejemplo, un elemento que también es parte de la biblioteca estándar que se conoce como orderDict. Un orderDict me permite definir un diccionario en el que yo puedo acceder tanto con su índice numérico como con su clave. Aquí tengo, por ejemplo, le estoy diciendo que dict, que es de tipo, perdón, sí, aquí está. Que dict C es igual a un tipo, a un objeto orderDict de este tipo. Ay, ya salió, disculpen ustedes. Aquí está, no sé por qué lo coloqué. Están. Creo que es porque hice un ejemplo y no sé. Me importa. Denme un segundo. Tiene que ser una tupla. Algo hice mal. Creo que esta es una versión viejita de este código. A veces se me queda por ahí alguna versión por ahí en la rama develop. Ahí está. Entonces tengo primero, y aquí está. No sé por qué es esto. Bueno, al final de cuentas lo que estoy haciendo es
A ver, perdón. ¿Alguien escribió algo? Sí, Rafael. Rafael, levantaste la mano. Bueno, Python tiene, además de los tipos básicos, dentro de su biblioteca estándar tiene varios tipos, como como Order Dict. Collections es parte de la biblioteca estándar. Y entonces tengo algunas otras estructuras de datos. Debido a que están en la biblioteca estándar, typing y las, ¿cómo se llama? Las pistas de tipado también los reconocen. Existe, por ejemplo, otro tipo de dato que a lo mejor para ustedes es nuevo, no para las que utilizan datos, pero por ejemplo, ya la biblioteca estándar ya tiene array. Antes nosotros únicamente los arreglos los utilizábamos cuando utilizábamos herramientas como NumPy. Ya los arreglos son parte de la biblioteca estándar de Python. Y esto es relativamente reciente. Estamos hablando de que esto, no, pues ni tanto. En la versión 3.2. Ya no necesito instalar, ¿cómo se llama? Ya no necesito instalar NumPy. Ya los arreglos existen como un tipo de datos y una estructura de datos dentro de la biblioteca estándar de Python. Déjenme cerrar algunas cosas. Ahora, ¿cómo me encargo yo de reforzar sin utilizar, por ejemplo, MyPy, este tipado? Bueno, de entrada, y aquí, si ustedes no saben definir clases dentro de Python, están los apuntes aquí de Py 111, en donde les digo cómo se definen las clases y los objetos. Si no tienen idea de cómo se manejan los objetos y las clases, que sería un poquito raro, lo pueden ver aquí. Sin embargo, con lo que van a ver a continuación, se van a sentir muy cómodos. Si quieren saber más, aquí está, ahí les coloco los apuntes. De hecho, creo que también tengo el video. Aquí está la lista de reproducción de programación orientada a objetos. Disculpen. De hecho, Gerardo, Python es un lenguaje multiparadigma. Entonces, ustedes pueden utilizar programación funcional, programación procedimental, inclusive programación orientada a objetos. Por ejemplo, ustedes que programan los frameworks, si ustedes programan en Flask, se van a dar cuenta de que Flask utiliza muchísimo la programación funcional. De hecho, utiliza una variante de los decoradores para poder definir rutas. Y en el caso de Django, Django está muy apegado a la programación orientada a objetos. No sé si lo han notado.
Entonces vamos a continuar. Existen unas clases que se conocen como data class. Las data classes también son parte de la biblioteca estándar de Python. Y aquí vamos a un poquito de teoría. Prácticamente todo, no prácticamente, todo lo que existe en Python es una subclase o una instancia de object. Object es el objeto a partir de Python 3, es el objeto que le da origen a absolutamente todos los objetos de Python. Inclusive las clases en Python son objetos. Todo emana de object. Y lo que nosotros hacemos cuando creamos una clase es una clase en donde la superclase siempre va a ser object y va a heredar todos los atributos y todos los métodos propios de object. Sin embargo, existe un tipo llamado data class, un tipo de clase llamado data class. Normalmente cuando yo defino una clase, parecido a Java efectivamente, Johnny, cuando yo defino una clase, voy a crear un init, un método init que es muy parecido también al constructor de Java. Ahí yo puedo definir argumentos iniciales cuando yo instancio un objeto a partir de una clase. Lo que hace data class es sobreescribir ese método init. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo defino yo una data class? Utilizo un decorador. Y este decorador va a modificar a la clase que yo defino aquí. ¿Por qué se llaman data class? Porque son unas clases especializadas en los datos que se definen como atributos. Yo genero una data class, defino atributos utilizando las pistas de tipo y voy a modificar el init de esta clase para que cada uno de los atributos que yo estoy definiendo aquí automáticamente sea un argumento, bueno, más bien un parámetro que puedo utilizar para la inicialización de mi clase. Y es muy interesante. Todos aquellos atributos que tengan un valor por defecto se vuelven opcionales. Solamente aquellos atributos que no tengan un valor por defecto son obligatorios de ser definidos cuando yo instancio un objeto a partir de una data class. Entonces, en una clase yo defino atributo 1, atributo 2, atributo 3, etcétera, etcétera. Y cuando yo genero un objeto a partir de esta clase, es el nombre de la clase y los atributos. Yo puedo darle el nombre del atributo o utilizar argumentos posicionales. El primer atributo es el primer argumento posicional, el segundo atributo, el segundo argumento posicional, y así sucesivamente. Aquí está la documentación de data class. Y vamos a ver un ejemplo para que quede más. Sí, efectivamente puedo utilizar keyword args o puedo utilizar también argumentos posicionales. Entonces, importo data class. Y yo voy a crear la clase alumno. La clase alumno tiene nombre, primer apellido, promedio, segundo apellido, si ustedes se fijan, es el único atributo cuyo valor por defecto es una cadena de caracteres vacía. Segundo apellido es opcional.
Y entonces yo voy a hacer una instancia de alumno. Utilizo la clase alumno y defino nombre, primer apellido y promedio. Ah, perdón, segundo apellido e inscrito ya tienen valores por defecto. Si ustedes se fijan, aquí yo estoy utilizando keyword args. Y aquí estoy utilizando argumentos posicionales. Aquí le estoy diciendo nombre igual a Juan, primer apellido igual a Pérez y promedio igual a 8.6. Aquí yo sé que el primer argumento es nombre, el segundo apellido, el segundo argumento es primer apellido y me queda uno que no es por defecto, que es promedio. Y entonces ya no necesito hacerlo, dependiendo de la posición y de cómo fueron definidos, es como yo los voy ingresando. Es más, si yo ejecuto un help de la clase alumno, les dice que el primero es nombre, el segundo es primer apellido, el tercero es promedio, el segundo es apellido, que ya tiene valor por defecto, y este es inscrito. Y de entrada, no regresa nada. ¿Qué pasa si yo no doy todos los argumentos que son obligatorios? Falta un argumento. ¿Qué pasa si yo doy un argumento de más? Por ejemplo, género. Estoy dando un argumento que no corresponde. ¿Cómo puedo yo extraer el estado de una data class? Data class tiene la función asDict. Entonces, yo voy a extraer de una instancia de alumno sus atributos como un objeto tipo dict. Entonces, las data classes son bastante cómodas. Sí, efectivamente. Data class está validando eso. Una de las grandes ventajas que tiene Data Class es que Data Class es parte de la biblioteca estándar. Hace una validación de los atributos y además, con la función asDict, puedo extraer el estado de una Data Class de manera muy sencilla. O puedo convertirla en un objeto tipo tuple. En donde no es un objeto tipo dict, sino que tengo el orden de los atributos. Y a partir de aquí, yo puedo serializar. ¿Mm? No, Abel. Dict se parece mucho a JSON, pero el objeto tipo dict puede aceptar cualquier objeto de Python. Cuando tú hablas de JSON, solamente son aceptables los tipos string, cadena de caracteres, el tipo número, el tipo bool, el tipo array y otro tipo, y otro object. Nada más. En cambio, con dict, cualquier objeto de Python es válido. Se parecen, pero no son iguales.
¿Hasta aquí todo claro? DataClass es una gran adición a las herramientas de Python. Y sobre todo, AsDict y Astopl nos facilitan mucho la vida. Por ejemplo, y qué bueno que lo comentaste, Abel, por ejemplo, JSON import prompts. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Este objeto tipo dict que contiene el estado de alumno, lo convierto en una cadena de caracteres que cumple con el formato de JSON. De hecho, si tú te fijas, utiliza código ASCII. Y cuando se encuentra con un Unicode, lo que hace es convertirlo en un carácter de escape con el código correspondiente. Entonces, lo que va a hacer es convertir en un texto y todo lo va a convertir en código ASCII. Y lo que tú vas a hacer es transmitir este texto, que se convierte en bytes. ¿Ok? Entonces, extraer el estado de una data class es bien fácil. Y reenviarlo es todavía más fácil. Vamos a hablar un poco de Enum. Ustedes se van a encontrar con esta otra biblioteca estándar. Enum me permite generar clases enumerables o enumeradores. Si comparo dos data class del mismo tipo, va a comparar todas las variables, Helmut. Qué bueno que lo dices. A ver, vamos a hacerlo. Voy a llamarle mi alumno a esta instancia de alumno. Y le voy a llamar otro alumno a una instancia idéntica. Tengo que importar data class. Y define, ya está. Entonces tengo mi alumno y otro alumno. Mi alumno es igual a otro alumno. Lo que estoy haciendo con este signo de doble igual es comparar los estados del objeto. Pueden tener el mismo estado, pero el operador is va a validar que se trate del mismo objeto. Ah, miren. Déjenme ver si lo puedo hacer. Pero sí los hizo iguales porque justo uno, dos, tres celdas arriba pusiste otro alumno igual a mi alumno, ¿no? Igual a alumno Pérez, está en ese. Ay, perdón, ay, con razón salió así, se me hizo muy raro. Dije, ¿qué pasó aquí? Ahí está, 10 volts. Disculpen, se me fue.
Entonces, el estado es el mismo, pero no son el mismo objeto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Helmut, sí puedes tener objetos distintos que tengan un estado idéntico. Entonces, déjenme le coloco aquí. Para que no se me olvide. Normalmente así es como extiendo los apuntes, con sus dudas. Vamos a ver Enum. Enum también es parte de la biblioteca estándar y me permite generar clases en donde yo puedo enumerar algo muy parecido a lo que hacemos en HTML cuando definimos objetos tipo input. El paquete enum contiene las clases enum, en donde yo puedo utilizar una clase con atributos enumeradores de cualquier tipo, int enum, en donde yo voy a utilizar enumeradores con tipo entero, y flag. Ahorita los vamos a ver. De manera tradicional, y estamos hablando de estilos de programación, se van a encontrar mucho código con enum. Enum era la manera tradicional en la que nosotros generábamos catálogos o enumeradores. ¿Cómo funciona? Tengo una clase que se llama claves, que son de una subclase de enum. Y yo tengo estos atributos que no este nombre, si se fijan, están en mayúsculas, y el valor que le va a corresponder. Los atributos de los enumeradores tienen un atributo value y un atributo name. Name es el nombre del atributo. Y value es el valor que está ligado al atributo. Enum me sirve para hacer catálogos. Si ustedes han programado en HTML o han generado formularios, más o menos identifican esto. Name y value. Yo puedo utilizar auto, en donde no necesariamente tengo que darle un valor. Importo auto. Entonces tengo aquí carreras. Arquitectura auto, sistemas auto, derecho auto y diseño. Corresponde a esta característica. Si le coloco auto, el valor va a ser numérico, va a ser un entero que empieza en 1 y va aumentando de 1 en 1. Flag. No sé por qué es esto. Cuando yo utilizo flag, fíjense qué va a ocurrir. Tengo que importarlas. Tengo valores numéricos. Cuando yo utilizo flag, puedo utilizar estos operadores de bytes.
Y entonces puedo generar opciones en donde estoy, ¿cómo se llama? En donde estoy seleccionando, como si yo le seleccionara casillas. Eso es un flag. Y por ejemplo, ay, debí de haber enseñado Pydantic primero. Bueno, ahorita les hablo de los enumeradores con Pydantic aquí. Voy a dejarlo aquí y ahorita hablamos de Pydantic. Sí, debí de haber hablado de Pydantic primero. Les comento, Pydantic es una biblioteca que no es parte de la biblioteca estándar, tengo que instalarla, que me permite hacer validaciones de tipo. Vamos a ver, qué bueno que me comentas eso, vamos a verlo. Bien, vale 4. Cuando yo utilizo el OR, me da la sumatoria. Aquí lo que va a hacer para que se vea correctamente, va a tomarlo como si fueran bytes. Y entonces aquí tengo el primer byte, el segundo byte y el tercer byte. 1, 2, 4. Pero en el primer bit, no bytes. Y entonces va a funcionar como prendido y apagado. ¿Sí se entiende? El OR. Y aquí, si los tomaste o no. Es muy común cuando yo utilizo Pydantic de utilizar Enum. Y entonces yo tengo un catálogo. Arquitectura, diseño, sistemas, digamos, es un catálogo de carreras de unos alumnos. Y yo puedo utilizar la clase carreras para Pydantic. Y entonces solamente tengo este catálogo para carreras. Si en este catálogo, perdón, si yo incluyo cualquier cosa que no esté en este catálogo, me va a marcar un error. Pero esto lo voy a hacer un poquito más adelante. De hecho, esto se los voy a colocar cuando lleguemos a Pydantic al final. Nada más recuérdenmelo, por favor. Creo que cambié el orden. Sí, Pydantic lo pasé hasta el capítulo 8. ¿Qué hora es? 9:14. Yo creo que me da tiempo de hablar de JSON Esquema. ¿Sí me da tiempo de hablar de JSON Esquema? Sí. ¿Cuáles son las desventajas de que nosotros utilicemos JSON? JSON, como les comenté, nació a partir de cómo se definían tradicionalmente, cómo se definen convencionalmente los objetos en JavaScript. JSON sustituyó efectivamente a XML. XML es toda una especificación. De hecho, ¿se acuerdan ustedes de la W3C? XML es una especificación que nació ahí también a finales de los 90s para generar un lenguaje de plantillas, pero un lenguaje de plantillas general. Por ahí de los 90s, mucha gente se dio cuenta de que las etiquetas que utilizaba HTML eran bastante eficientes para definir cosas.
Entonces dijeron, bueno, si yo tengo un lenguaje de etiquetas para definir contenido en web, yo puedo manejar un lenguaje de etiquetas para prácticamente cualquier cosa. El lenguaje de etiquetas para prácticamente cualquier cosa, sí, es más un decir que sustituyó, sí, prácticamente lo borró. Es XML. XML es un lenguaje de etiquetas en donde yo defino mi estructura de etiquetas a través una de dos, o de esquemas o de DTDs, y entonces los puedo validar. En México, el XML más utilizado, a ver, ¿cuál es el XML más utilizado en México? ¿Cuál es la definición de XML? Sí, la del SAT, efectivamente. El Servicio de Administración Tributaria. Nosotros cuando emitimos una factura, ay, tengo que emitir las facturas. Cuando emitimos facturas, utilizamos una definición del SAT. Utiliza algo que se conoce como XSD, XML Schema Definition. Y es una definición de todo lo que debe de tener una factura electrónica en México. Esta es la estructura, obviamente una estructura extendida, de lo que debe de contener una factura electrónica. Es el contrato, efectivamente, Johnny. Estas estructuras nos facilitan a nosotros lograr estas transacciones. XML me permite generar esquemas de prácticamente lo que ustedes quieran. Y no solo eso, sino transformarlos. Es relativamente fácil a partir de una definición de esquema de una orden de compra, crear una factura. Hay un lenguaje que se llama XSLT, que me permite transformar de un esquema a otro. Entonces, si yo tengo una definición de una orden de un esquema de orden de compra, yo puedo hacer una transformación y aquellas etiquetas que sean compatibles con la de la factura se van a llenar automáticamente, se van a transformar y únicamente me va a dejar aquellos elementos en blanco que no sean compatibles con la definición. Y entonces puedo tener una XML para la orden de compra, una definición de XML de orden de compra, una definición de XML de control de inventario, una de XML de, no sé, de los datos de mi cliente y una de factura. Una de orden de requisición, una de orden de envío, y todos los datos los puedo ir transformando utilizando este lenguaje. Y existe inclusive otro lenguaje que se llama XPath. Este lo vimos cuando hicimos Selenium, cuando hicimos pruebas con Selenium. XPath me permite hacer búsquedas dentro de una estructura de árbol. Y XPath funciona tanto para XML como para HTML. Es maravilloso XML, es la octava maravilla. A mí me tocó cuando los comités, ya también por ahí de los 90s, se estaban juntando para generar definiciones de esquemas para prácticamente cualquier documento de diversas industrias. A partir de XML, bueno, para empezar, nació un concepto llamado Ajax. ¿Cuál de Holanda? Sino que son tecnologías que se basan en Java y en JavaScript y XML. Y además de Ajax, que no es otra cosa más que una convención, nació otro estándar que se llama SOAP y también fue publicado por la W3C. SOAP es un protocolo creado, y si se fijan también es parte de la capa 7 de TCP/IP.
SOAP es toda una definición de cómo deben de ser los web services. Y entonces definen contratos, definen esquemas, definen estructuras, cómo interactúan, cómo se deben de tratar, herramientas de seguridad dentro de los XMLs. Total, la especificación es enorme. SOAP es el primer intento de la industria por estandarizar los web services. Ajax siempre ha estado, Gerardo. De hecho, Ajax es no es una especificación, sino que es un nombre genérico. Déjenme voy a Wikipedia. Es Asynchronous JavaScript and XML. Eso es Ajax. Y Ajax normalmente se utilizaba dentro de los navegadores para realizar, como su nombre lo indica, operaciones asíncronas. Esto ya es tecnología relativamente vieja, fíjense. Marzo de 1999. Y si se fijan, no es una especificación, son un conjunto de técnicas de desarrollo web. Cuando yo hablo de SOAP, es todo un protocolo. Este no, eso es jabón. Simple Object Access Protocol, que es un protocolo de mensajería para servicios web. No lo van a creer, pero a principios de siglo, en los 2000, en la década de los 2010, nosotros teníamos un protocolo, teníamos una especificación muy robusta para web services. Ahora sí que cuando hablábamos de web services enterprise, estábamos hablando de SOAP. Y todo mundo quería un famoso SOA, no lo llamaban SOAP. Hazme un SOA. Hazme un SOA es hazme un sistema que aproveche web services. Y entonces nacieron conceptos como B2B, que eran operaciones de web services de business to business, es decir, máquinas que se comunicaban con máquinas. Y a partir de B2B nacieron las APIs, las APIs. Esto ha evolucionado. ¿Cuál es el problema de SOAP? SOAP es maravilloso, cubre muchísimos temas, realmente es bastante robusto, pero ¿cuál es el problema de SOAP? Es pesadísimo. Para que hagan las definiciones, para que lleguen al acuerdo de contratos, para la implementación en XML, realmente se vuelve complicado, tanto armarlo como documentarlo. Y entonces llegó REST. REST ni siquiera es una especificación, REST es una idea que se le ocurrió a este señor en esta tesis, la que les enseñé. Esta tesis de doctorado de Roy Thomas Fielding es el origen de REST. Y son una serie de reglas para aprovechar el protocolo HTTP. Párenle de contar. De repente tenemos a toda esta gran maquinaria corporativa de SOAP y nos encontramos, por arte de magia, por ahí de los 2000, con una idea bastante ligera que nos permite a nosotros aprovechar lo que ya existe. HTTP existió antes que REST. Aprovechamos un protocolo que es prácticamente ubicuo, se encuentra en todos lados, lo único que necesitan es un navegador web para poder aprovechar el protocolo, y entonces podemos habilitar de web services de manera muy rápida. Es más, olvidémonos de XML, vamos a utilizar JSON.
Si a mí me lo preguntan, efectivamente. Si a mí me lo preguntan desde un punto de vista empresarial y de organización y de cosas así, SOAP es mucho más robusto. Pero si me lo preguntan a mí como programador que tengo que entregar una aplicación dentro de 2 semanas, definitivamente me voy por REST. Esto fue una bendición para los programadores porque podíamos nosotros sacar web services de manera muy rápida, pero sí, de hecho, todos los PhD son doctores de filosofía. Eso significa PhD. Un doctorado en inglés es eso, Doctor of Philosophy. Entonces, cuando ustedes se encuentren PhD, en español significa doctor, que alguien que hizo un doctorado. En Estados Unidos es mucho más rimbombante, es Doctor of Philosophy en un tema en particular. Eso significa PhD, dato breviario cultural. Esto fue evolucionando. Sí, podemos entregar muy rápidamente servicios web utilizando JSON, pero nos topamos con el problema que SOAP desde el principio trató de arreglar. Cuando nosotros hablamos de XML, hacemos una definición de esquemas. Estos esquemas me dicen las estructuras de datos que yo voy a poder utilizar en un documento. Y estas estructuras de datos me permiten de manera ordenada transmitir la información, generar los famosos contratos y entonces tener una relación muy ordenada entre una aplicación y otra aplicación. Al final de cuentas, lo que tengo que documentar son los esquemas. Cuando nosotros entramos a JSON, pues JSON, como les dije, únicamente va a definirles 3 o 4 tipos de datos. Va de nuevo, cadenas de caracteres, números, booleanos, arreglos y otros objetos. Nada más. Y a partir de ahí, ustedes generen sus estructuras. Oye, pero ¿es entero o es flotante? No, pues es número. Oye, pero el arreglo es un arreglo de qué tipo de objetos. No, pues es un arreglo, tú ponle lo que tú quieras. Oye, ¿y debe de haber alguna restricción con respecto a los datos que están? Pues la realidad es que no. Y así la llevamos durante unos 10, 15 años. Y caímos a la necesidad de las aplicaciones empresariales y de las APIs, de las APIs que tenemos en este momento. Se volvieron tan importantes para los negocios que necesitábamos ordenarnos. Y entonces, ¿qué fue lo que nació? Curiosamente, nació una iniciativa de especificación que se llama JSON Schema. XML definió los esquemas desde el siglo pasado. Y JSON Schema, la versión 1.0, fue publicada el 1 de febrero de 2021, el año pasado. Nos tardamos 20 años en darle la vuelta al asunto. Y aquí les hablo más de los estados en objeto. En la programación orientada a objetos, es posible modelar de forma simple las características de objetos en un momento dado. A esto se le conoce como estado de un objeto. Cada dato que describe el estado de un objeto está ligado a un nombre o identificador, al cual se le conoce como propiedad o atributo. El modelo base de los objetos se conoce como clase y a los objetos emanados de dicha clase se les conoce como instancias. De aquí vamos a ver el ejemplo que vimos anteriormente. Tengo una data class en donde yo estoy definiendo estos atributos y los atributos van a tener un estado.
yo puedo extraer el estado de un objeto. A eso se le conoce como serializar. Serializo el estado de un objeto y lo puedo transmitir con un JSON o con un XML o con lo que nosotros queremos. ¿Cuál es la desventaja de JSON? Solo cuenta con una definición muy limitada de tipos de datos. Las validaciones avanzadas, hasta hace poco tiempo, debían de ser implementadas por nosotros los programadores. Y les voy a dar un ejemplo rápido. Por ejemplo, en Py 2.21, hoy es el día del perrito, entonces me están dando la... Clono el repositorio. Py 2.21 es mi curso de Flask. Hasta hace algunos años, este fue de mis primeros cursos, lo debí de haber empezado ahí por 2017. Disculpen a las perritas. Esto fue antes de JSON Schema. Les voy a enseñar código viejo, donde tengo una aplicación. Es la misma aplicación que vamos a hacer aquí, una aplicación de un control escolar. No, esta está muy bonita. Déjenme ver si tengo una que se vea menos moderna. Creo que es estructura Flask. Déjenme ver. Aquí les enseño a usar estructuras de proyectos. API Flask Demo. Project. No, creo que este lo hice bonito. Ay. No, creo que ya modernicé mis apuntes. Bueno, yo lo que hacía, lo que nosotros hacemos con los mensajes, tanto con los mensajes de request como de response, tengo que construirlos. Con JSON yo puedo mandar prácticamente cualquier cosa. Es más, eso sí lo podemos ver aquí. Aquí en Py 2.6.1, en el cliente de API, yo genero mi paquete de datos y le puedo colocar cualquier cosa y enviar el paquete de datos. Mi obligación del lado del servidor es validar que los datos estén en la estructura correcta y sean los datos correctos. Anteriormente, antes de JSON Schema, esta implementación de validación la tenía que hacer yo a mano. Y estamos hablando de por ahí de 2015 más o menos, en donde salió un proyecto que se llama Marshmallow. Marshmallow es un paquete de Python que me permite hacer validaciones de esquemas. Y entonces yo puedo definir a partir de una clase esquema algo muy similar a lo que hacen los data classes. ¿Cuál es el problema? Número uno, Marshmallow no es parte de la biblioteca estándar. Número dos, Marshmallow solo funciona en Python. Bueno, ¿y qué pasa si yo estoy construyendo en Node? O estoy utilizando Ruby o estoy utilizando Go. Necesito una especificación que sea independiente del lenguaje de programación. Y entonces la especificación que nació para consolidar las validaciones y poder documentar correctamente como originalmente lo hacían los contratos de SOAP, es JSON Schema.
JSON de esquema es un vocabulario que permite anotar y validar documentos JSON. Me permite definir, sí, Marshmallow es malvavisco. También Marsh, el Marsh es de marshalling. Marshalling es validación. Hay dos tipos de maneras de garantizar la persistencia de los objetos. Una es la serialización y la otra es el marshalling. Así lo van a encontrar en la bibliografía que busquen. Si ustedes buscan serialization, también van a encontrar marshalling. Por ejemplo, en Java. Se los voy a colocar. Cuando tú haces serialización, extraes los datos. Cuando tú haces marshalling, no solamente lo extraes, sino que los validas contra una estructura. Lo que hace Marshmallow es tú defines un esquema de datos y cuando extraes el objeto, una de dos, o cuando creas el objeto a partir de datos, validas que los datos sean correctos, o cuando lo extraes, los transformas de manera adecuada, dependiendo del esquema. La serialización, digamos que es la parte básica. El marshalling te permite hacer las validaciones. Por eso es Marshall. Marshall es una autoridad validadora. Bueno, en el viejo era el que estaba arriba del sheriff. ¿Saben qué? No voy a terminar. Vamos a empezar JSON esquema como debe de ser, pero ya tenemos una introducción. JSON esquema tiene una gran ventaja. La ventaja es que es independiente. La especificación tiene un core en donde define los tipos de datos. En donde maneja validaciones. Todo bien descrito. Y no solo eso. Sino que tiene varias implementaciones. Tiene una implementación en .NET, en C, en C Sharp, en CLOJU, en ActiveX, en Elixir, en Erlang, en Go y obviamente en Python. Y entonces es una especificación independiente del lenguaje que me permite tanto documentar como validar las estructuras de datos que son transmitidas a partir de JSON. Vamos a ver la biblioteca estándar de Marshall por parte de Python. De hecho, está Marshall y también está Pickle. Son las dos maneras de hacer serialización y extracción de datos a partir de Python. Así es. Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a empezar el lunes a ver este JSON esquema y revisar estas estructuras, porque a partir de JSON esquema se generó otra especificación que seguramente han escuchado de ellas y los que ya han programado últimamente APIs seguramente la conocen, que se conocía primero como Swagger y luego se conoció como OpenAPI. OpenAPI y Swagger están basados en JSON Schema. Entonces, lo dejamos aquí y nos vemos el próximo lunes. Déjenme detener. No olviden pasar lista.